Saludos a toda la gente que me ha estado siguiendo en esta investigación sobre la Diablada, en este documental que hemos titulado Origen de la Diablada y otros debates. Pues hemos tocado la parte troncal y con este segmento, o más bien 10º segmento, estamos concluyendo la parte específica sobre la Diablada en sí, donde incluiremos algunas cosas que no se dijeron en otras partes, algunas entrevistas que posiblemente algunos fragmentos hayan faltado y también algunas cosas nuevas. Luego pasaremos a una segunda parte, como lo anunciamos al inicio de todo el documental, donde habíamos dicho que hay una hipótesis o una tesis del señor Napoleón Gómez, quien piensa que en la hermana República del Perú hay un complot para apropiarse de danzas bolivianas. Como dijimos, vamos a entrevistar a alguna gente del Perú, de Bolivia, y para ver si esto es cierto, si es plausible o simplemente tiene mucha imaginación. Y por último concluiremos con la respuesta al señor Omar Aramayo, un estudioso puneño, quien plantea la tesis de que Bolivia fue un país recientemente desmembrado del Perú, algo que mucha gente no está de acuerdo, especialmente gente que está en ciencia y en historia. Lo haremos con elementos contundentes para aclarar un poco este mito que sirve de algún modo para confundir a la gente en tema de cultura y danzas, que no debía mezclarse, en mi opinión. Sin embargo, cuando lo hacen provoca mucha confusión y creo que esto debe ser aclarado. No podemos concluir este documental sin antes exponerles una cantidad de danzas de diablos que yo he recolectado de la web para demostrar que efectivamente no ha sido un fenómeno lineal como han planteado algunos puneñistas, por ejemplo, o incluso el boliviano Freddy Arancibia, pensando de que las danzas de diablos nacen prácticamente en Aullagas, por ejemplo, y los puneñistas, por supuesto, piensan que esto nace directamente de Juli. Esto es una prueba y quiero que vean esta cantidad de danzas de diablos desde México hasta el sur de Sudamérica. Vestirse de rojo con grandes máscaras de diablos, se dedican a correr por las calles de San Marcos y San Pedro Zacatepeques. Diablos danzantes de jazz. Su origen se remonta al siglo XVIII y se considera en su condición de hermandad religiosa entre las más antiguas. Danza mestiza de la época republicana. Interpretan a los diablos con su corte infernal. ¡Esa fraternidad! ¡Fraternidad! Cuando hacemos este tipo de trabajos documentales, muchas veces algunos fragmentos quedan fuera. Por eso yo he querido compartir algunas partes que no aparecen en el resto del documental, que han salido de algunas entrevistas que hemos hecho. En este caso quiero exponerles un concepto interesante que maneja Luis Valverde y muchos historiadores, el concepto del continuo histórico, y quiero que les explique sobre todo para la gente que estudia antropología o danzas, para entender algunos fenómenos con respecto a cómo pueden surgir nuevas danzas o cómo se conceptúa dentro de la danzología. En el caso de la Diablada en particular, y en el caso de la Morenada en particular, y así con muchas otras danzas también, estamos hablando de danzas la manera como se bailan ahora, para hacerlo más claro, en la ciencia social, no solo en la historia, en la sociología, en la antropología, pero especialmente en la historia, cuando hablamos de estos procesos folclóricos, hechos populares, ¿no? Se tiene que ver si existe lo que se llama en sociología o en antropología un continuo histórico. El continuo histórico quiere decir, por ejemplo, ¿no?, que si la danza de los caporales, ¿no?, que los hermanos Estrada diseñan en 1969,
se mantiene bailando, ¿no? Se mantiene bailando y se ha mantenido bailando por los pasados 40 años, ¿no? 40 y tantos años, ¿no? Y se está bailando. Si en algún momento esa danza se hubiera detenido por unos 4 o 5 años, ¿no? Dejaron de bailar porque la gente le perdió el interés, por decir, ¿no? Y alguien después de los 5 años dice, no, hay que volver a sacar la danza, hay que volver a hacerla, ¿no? Ya se perdió el continuo histórico por un lapso de tiempo. Ahora, la memoria es tan fresca y estamos en una época en que hay video y todo, que la reconstrucción sería con mucha facilidad. Porque, pues, tenemos todos estos mecanismos, entonces rápidamente se continúa bailando, ¿no? Pero en el caso de estas danzas, que estamos hablando en una época en que no hay celulares, ni filmación, ni nada, hay un continuo histórico en estas danzas. Entonces, cuando algunas cosas se pierden en el tiempo, ¿no? Y luego se reconstruyen, ¿no? Entonces ya no hay un continuo histórico, estamos hablando de algo nuevo. La danza se dejó de bailar y alguien decide reconstruirla. Y sobre esto, en toda Latinoamérica hay una enormidad de ejemplos, ¿no? ¿En qué época consideras que ha empezado la mentira sobre la Diablada, sobre la Morenada en Puno? O sea, ¿dónde empieza esta distorsión de la verdad? ¿De qué años? Mira, yo tengo una fecha tentativa que inclusive la estoy corroborando. Estoy haciendo un trabajo exploratorio y pronto la voy a publicar en como las notas que he ido publicando en el Facebook, ¿no? Últimamente. A los sicuri mañazo y al resto de sicumorenos en Puno, hasta el año 62 aproximadamente se les consideraba como sicuri moreno, ¿no? En realidad no tenían nada que ver con Diablada. Y también aparece en un escrito que lo voy a lanzar muy pronto, pero en ese escrito, el cual tengo escaneado, sale de que de un año para otro en la fiesta de la Candelaria, que era en ese entonces organizada por el Instituto Americano del Arte, el sicuri mañazo aparece con una palabra más en el concurso oficial, ¿no? En la lista del concurso oficial. Sicuris de la Diablada Mañazo. Okay. Ese es el primer precedente o la primera prueba, digamos, histórica. En el año 62, 63, tendría que confirmar la fecha, no recuerdo muy bien, en la cual empezó, digamos, a generarse una distorsión de la historia. Es como que, porque los primeros conjuntos, y ojo, justamente Porteño se funda en el 62, y Bellavista, Diablada de Bellavista en el 63. La Diablada Porteña es la primera Diablada de Puno institucional, ¿no? Como Diablada, con el estilo orureño. Okay. Y coincide justamente, ¿no? Coincide porque probablemente antes de ese año, en la Diablada del 61, 60, no habían diabladas. Entonces lo único que existían eran los sicuris, las tropas de sicus, bailando como en los primeros bloques, diablos, toros, como, bueno, personajes, ¿no? Ficticios, ¿no? O históricos. Y bueno, pues para tratar tal vez de dar una, digamos, otra variante, le pusieron sicuris de la Diablada Puneña Mañazo. Okay. No, está en la lista, así aparece inclusive en el acta oficial del Americano del Arte. Y bueno, pues a partir de ese año, el año del 60 ha sido muy importante, ojo. Yo invitaría no solamente a peruanos, sino a bolivianos a investigar más sobre la década del 60. Ahí parte todo. Okay. Antes del 60, la mayoría de escritos o notas periodísticas daban a entender de que eran danzas que provenían de Bolivia, ¿no? ¿Cómo estamos mezclando? Justamente estamos mezclando para crear prácticas discursivas sobre falacias, medias verdades o falsedades, para crear una verdad nueva. Claro. Ahora, yo no te voy a negar con la Diablada, y me parece que sí, que seguramente ha de haber una Diablada puneña o un baile puneño, posiblemente. Nunca lo vamos a saber. Ok, puede ser, claro. Porque ya no existe. Claro, pero tal vez es como cuando René
Alcín propuso el kirki para explicar el caporal. Perdóname, ¿cómo me puede sacar el kirki y la kirquiña? Si eso no tiene nada que ver, no puedes probar. ¿Cómo que te puedo decir? Dios existe o no existe. Claro. ¿Sí o no? Y tú vas a decir, no, a ver, si no puedo probar que no existe es porque existe. Al revés, o sea, no mames, Job, algo importante. Está bien, los puneños por el tema de identidad, por tema de desconocimiento, pueden hacer, digamos, alguna gente ha impulsado el falsear la historia para convencerse a sí mismos de que es cierto. Pero, ¿qué pasa con el resto de canales de televisión peruanos que también pareciera que están en esta misma búsqueda, ¿no?, de justificar lo que algunos puneños dicen? ¿A qué crees que se deba eso? Pero es que tú lo has dicho, Ariel. Pareciera. Los canales en la ciudad capital de Lima no mencionan, no hablan. No es noticia en Lima. Un par de veces fue noticia brevemente por el tema de hace muchos años cuando la Miss Perú le pusieron un traje parecido al de la Diablada, ¿no? Pero es que tenemos que tener una cosa clara, ¿no? Era la propuesta artística de un diseñador de modas, claro, ¿no? Que recoge, y ahora sí quiero estar claro acá, recoge lo que hoy en día ha sido apropiado por el pueblo y por la masa. O sea, estas danzas de luces, que sabemos que tienen origen boliviano, ¿pueden ser consideradas parte del folclore puneño? Claro que sí. Hoy en día sí. Aunque sean de origen boliviano por tradición. ¿Pero por qué? Justamente por movimientos culturales, porque son justamente personas y sociedades que comparten los mismos valores culturales. De acuerdo. Lo han hecho parte de su vida, no por un tema de apropiárselo, sino porque lo han hecho parte de sí. Una temática que se ha incluido muy poco en este documental, que sin embargo es importante también apuntar porque hay gente que estudia estas danzas y seguramente hay gente que va a ver estos documentales, es mencionar la investigación de la antropóloga austriaca Evelyn Siegel, a quien no he podido yo entrevistarle pese a que me he contactado con ella, pero el trabajo de ella más que todo refleja una investigación de las danzas de diablos que ha habido en Bolivia, en La Paz, y entre estas tantas danzas de diablos que no son la diablada, como insistimos en varios casos, a pesar de que Evelyn Siegel las denomina así, puedo nombrar a los diablos romanos de Chijini y también a los diablos rojos de Sunchulaya, que es importante para mostrar como ejemplo a otras danzas de diablos fuera de la diablada dentro de Bolivia. Danzas de Bolivia es el segundo tomo de nuestra serie No se baila así nomás. De La Paz, que una de ellas, por ejemplo, si usted va a YouTube todavía la puede ver, se llaman Los Diablillos Rojos, novelantes, en Chuchulaya. El video está en YouTube, me parece que lo puso la antropóloga de Evelyn Siegel. Usa la misma música, por la influencia, usa la misma música de la Diablada de Oruro, pero el traje es diferente, claro. Se va a sorprender, las máscaras son diferentes, ¿no? Conocen los diablos romanos del gran poder, esos claro. Otros diablos se han extinguido también. Esos sí se extinguieron, pero las descripciones, como le digo, de la antropóloga esta Evelyn Siegel, por entrevistas que ella hizo, ¿no? Hace unos 5 o 6 años atrás, dan cuenta, y también usted me comentaba que había encontrado un orureño que le había comentado al respecto. El traje dicen que era completamente romano, y alguna influencia debe haber tenido, porque si uno ve también las fredillas, ¿no? de los diablos actuales, inclusive la comparsa de Oruro, ¿no? En realidad pues hay como unas, se ha ido modificando con el tiempo, pero hay una cierta influencia de lo que que era el traje de los romanos, ¿no? Que los romanos se ponían falda, pechera, ¿no? Claro, hasta ahora. Y esas cosas. Entonces, había diablos, y hay diablos, ha habido danzas de diablos en toda Latinoamérica. En el Perú, por ejemplo, se puede contar hasta 10 o 12 de las más conocidas, ¿no? Danzas de diablos. Encontré en diversos trabajos. Uno es el de Luis Calderón, que publicó en 1975, que hace una reseña de la fiesta del Gran Poder.
en la que explícitamente habla sobre quiénes fueron los creadores de los diablos romanos y qué año lo hicieron y con qué motivos. En los años 20 la variante predominante eran los diablos romanos que se originaron en los yungas y en esa época llegaron a su auge. Era una diablada ya más abocado a la imitación a los romanos, tenía su capa, o sea, la vestimenta en realidad era de romano. Bailaban con tridentes, bailaban con víboras hechas de yeso, de tocuyo, pero ese era el inicio, con los cascos romanos. Ustedes han podido escuchar y ver parte de la lectura del libro No se baila así nomás, de la investigadora austriaca Evelyn Siegel, tocando a los diablos romanos, estos personajes que se crearon a los primeros años del siglo XX en la ciudad de La Paz. Obviamente pienso que en idea influenciados por la diablada de Oruro, pero también teniendo sus cosas particulares como el traje de romano. Y aquí puedo mostrarles algunas pequeñas imágenes de un video antiguo hecho por estadounidenses, pero que aparece en el Perú, donde se pueden mostrar algunos diablos romanos que fueron en uno de los viajes de la delegación boliviana hacia allá. Estamos al tanto que buenos investigadores en el Perú, por ejemplo Luis Valverde o Job Manuel Galarza, conocen la investigación de Evelyn Siegel sobre diablos en La Paz, pero como novedad quiero proporcionar algo que me enteré recientemente, algo que ha investigado la señora Zelaya, Amanda Zelaya, sobre diablos en Cochabamba, que también será algo novedoso para investigadores sobre danzas de diablos, y quiero compartirles la entrevista. Usted me cuenta de unos diablos en Cochabamba, en Tarata. ¿Cómo bailaban? Son de la zona, ¿no? De toda la zona, Clisa, Tarata, por esa parte, Totora también, y se conoce que tenían una forma de presentarse en las festividades religiosas, ¿no? Las festividades religiosas en realidad eran una gran procesión de gente que utilizaba su propio indumento, pero a la vez habían estas formas traducidas en danzas, ¿no? Y en música también. La parte de Clisa y todo esto también tenía una forma de presentarse así, y siempre había un grupo de diablos. Ahora, estos diablos no precisamente eran la diablada, ¿no? Eran grupos de disfrazados de genios del mal. ¿Tenían cuernos? Todos casi llevaban cuernos y cola, ¿no? Y dientes, los dientes largos. Generalmente venían pintadas las caras en colores así entre rojo y negro, y también tenían el crecimiento de las orejas, ¿no? Posiblemente en cartones. Ha sido, yo creo, la presencia del diablo una forma totalmente religiosa, ¿no? De una forma de inculcar la religión a través del bien y el mal. Entonces, o habían ángeles, o habían seres alados, o habían también los ornamentados, ¿no? Otro personaje que me dijo como Uma, ¿cómo se llamaban en estas danzas de diablos de Tarata? Los Pucaumas también entraban en algunas de estas bandas. Son una especie de gente que había sido degollada, ¿no? Según la versión de algunos de las zonas. Es una cabeza totalmente colorada en lanas, y del mismo modo el ponchillo de lana, ¿no? Que es también colorada, pero lana de oveja pintada. ¿Cómo eran los pasos de estos diablos? Ellos en realidad entraban marchando, porque era una parte de un séquito, y acompañados de sus propios instrumentos. Posteriormente varios otros grupos que representan, bueno, varias otras cosas, ¿no? Por ejemplo, monos, por ejemplo, cóndores, o también aves, ¿no? Es interesante la forma de la aparición de estas figuras, ¿no? ¿Y ha desaparecido esta danza? ¿Ya no se ve más? Yo creo que continúa. ¿Hace cuánto ha visto?
Para mí que Clisa, toda esta parte, está guardando muchas cosas muy interesantes. ¿Hace cuánto fue la última vez que vio esto usted o conoce? El 78. ¿Todavía el 78? Claro que sí. Al festival Luzmila Patiño, de hecho, vinieron unos Pocahontas. Y voy a tratar de conseguirlos. Una foto tal vez. Maravilla. Estos videos están en la Universidad de Berlín. ¿De Berlín? Sí. Qué bueno. ¿Y la música se parecía a la de Oruro? ¿A la de Oruro? No, para nada. Estas versiones ancestrales de lo que es la aparición de estos seres, en realidad no tienen nada que ver con la música de la Diablada. La Diablada tiene un corte un tanto más guerrero, ¿no? Más de otro tipo, ¿no? Son marchas. Ya arribamos a la parte final de estos 10 segmentos del documental sobre la Diablada y vamos a hacer algunas puntualizaciones, es decir, por ejemplo, que la Diablada es una danza creada en el departamento de Oruro, que data aproximadamente después del siglo XVI, donde aparecen los primeros autos sacramentales, de lo cual tenemos evidencias en libros y textos. Especialmente se habla de las ciudades de Paria o los pueblitos de Challacollo, donde de ahí probablemente fue surgiendo gradualmente y después llegando a la ciudad de Oruro. También vamos a puntualizar que esto se ha mestizado y ha adquirido también elementos foráneos. Uno de los más importantes es la música que acompaña a la Diablada, música que, dada la investigación de don Jesús Elías, como mostramos en el segundo segmento, tiene origen francés, de marchas militares francesas del periodo napoleónico. Después también vamos a decir que no es cierto que la Diablada está originada en Juli, Perú, de que más bien allá hubieron otras danzas de diablos que probablemente se han extinguido, la mayoría, y que la Diablada ha llegado a Puno aproximadamente a principios del siglo XX, si no antes, y que la danza que se conoce como Diablada puneña también tiene origen boliviano, que nace del Misti Sicuri o Sicu Moreno, que fue llevado en 1882 al Perú, de lo cual hay reportes y documentos, especialmente del antiguo poeta puneño Inocencio Mamani como prueba, y también algunos escritos de Luis Valverde y de Américo Valencia, puneños y peruanos, que reconocen el origen boliviano de esta danza. También hemos abordado y hemos rebatido las teorías nacionalistas del origen de la Diablada en Aullagas, Potosí, donde el principal ponente era el señor Arancibia, al cual hemos respondido y hemos podido demostrarle que está equivocado en la hipótesis que tiene, precisamente porque algunas de sus fechas no cuadran, como ya hemos expuesto. Por último, quiero agradecer a todos ustedes que me han acompañado en estos documentales y no se olviden que hay 2 segmentos más: el tema del supuesto complot del que habla don Napoleón Gómez y mi respuesta a don Omar Aramayo. No se pierdan.